Hola, mi nombre es Solancha Barca y voy a hablar sobre las estadísticas. Tenemos que las estadísticas nos ayudan a agrupar, representar, analizar e interpretar datos numéricos. Las estadísticas se dividen en dos, en las descriptivas y en las referenciales. En las descriptivas tenemos que, como su misma palabra nos indica, descripción. Nos ayuda a visualizar y hacer un resumen sobre datos numéricos. Esta no solo se puede representar numéricamente, sino que también gráficamente. Tenemos en las referenciales, que nos muestran la inferencia y las predicciones. Tenemos los tipos de caracteres de las estadísticas, que son los cualitativos, los cuales son categóricos pero no son numéricos. Tenemos los ordinales, los que se pueden ordenar pero no son numéricos, y los cuantitativos, que sí se pueden contar. Tenemos los elementos, se nos puede decir elementos o unidades estadísticos. Estos nos ayudan a determinar qué tipo de dato es. Tenemos la población de individuos, que esta población de individuos es un conjunto de todos los datos que nosotros seleccionamos. Tenemos la muestra de individuos, que este es un subconjunto y este viene incluido con la población de individuos. A continuación tengo un ejemplo que dice: si a un comerciante le interesa el volumen de venta semanal de su comercio durante un último año. Ahora, ¿cómo pasamos esto a elementos? ¿Cómo podemos pasar este problema a elementos? Lo que podríamos hacer es, en elementos diríamos esto: las unidades son cada una de las semanas de individuos. A continuación tengo un ejemplo que dice: si a un comerciante le interesa el volumen de venta semanal de su comercio durante un último año. Ahora, ¿cómo pasamos esto a elementos? ¿Cómo podemos pasar este problema a elementos? Lo que podríamos hacer es, en elementos diríamos esto: las unidades son cada una de las semanas del año. Estos serían elementos. Ahora leámoslos otra vez. Si a un comerciante le interesa el volumen de venta semanal de su comercio durante su último año, en forma de muestra de individuos sería las semanas 1, 6, 12, 19, 36 y 46 del último año, porque nos interesa saberlo del último año. Y también tenemos la población, el conjunto de semanas de ese último año. Aquí tenemos cómo este problema se expresaría en los tres tipos que están aquí. Gracias. Buen día, les voy a hablar sobre estadística del subtema tabla de frecuencias. Concepto: la tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. La tabla de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestras. Distribución de frecuencias. Frecuencia absoluta. Es el número de veces que aparece dicho valor como resultado de la medición de la variable. Se denota por f minúscula sub i. F, frecuencia absoluta acumulada. Es el resultado de sumar a la frecuencia absoluta del valor correspondiente la frecuencia absoluta del valor anterior. Se denota por f mayúscula sub i. Frecuencia relativa. Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra o población. Su fórmula la aplicaremos en un ejercicio. La frecuencia relativa se denota por h sub i. Frecuencia relativa acumulada. Es el resultado de sumar a la frecuencia relativa del valor correspondiente la frecuencia relativa del valor anterior. Se denota por h mayúscula sub i. Construcción de la tabla de frecuencias. 1. En la primera columna se ordenan de menor a mayor los diferentes valores que tiene la variable en el conjunto de datos. 2. En las siguientes columnas, segunda y tercera, se ponen las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas en la tercera. La columna cuarta, la frecuencia relativa.
En la columna quinta, las frecuencias relativas acumuladas. Ahora hablaremos sobre las medidas de dispersión. Son valores numéricos que miden la dispersión o variación entre los datos. Valores pequeños que en las medidas de dispersión implican que los datos están cerca del promedio, mientras que los valores grandes de las medidas de dispersión implican que los datos están lejanos del promedio. La dispersión se dividen en dos: medidas absolutas y medidas relativas. Entre las absolutas tenemos como recorrido, desviación media, variancia y desviación típica que unen en los análisis estadísticos generales, mientras que en la dispersión relativa determina la dispersión de la distribución estadística independientemente de las unidades en que se exprese la variable. Podemos ver qué significa rango de una muestra. Realizaremos un ejemplo, como podrán ver en el video, y es el siguiente. Se reúnen 5 ex compañeros del colegio cuyas edades son 21, 19, 24, 26, 20 años. Determine el rango de dicha muestra. Ahora comenzaremos a resolverlo. El rango es igual al 26 menos 19. Y esto al restarlo da 7. Y se preguntarán por qué 26 y 19. El 26 porque es la mayor edad que hay aquí. Y el 19 porque es la menor edad que podemos ver aquí. Por lo tanto, el rango es 7 años. Entre las medidas de dispersión tenemos el rango de una muestra. Y se preguntarán qué es. Esto significa que es una medida de dispersión que se calcula como la diferencia entre el máximo y el mínimo valor observado en un conjunto de datos numéricos. Se denota con la letra R. Realizaremos un ejemplo con alguna de las dos fórmulas anteriormente mencionadas. Haremos una con variancia y desviación estándar. Y dice lo siguiente. Se ha medido el tiempo de atención a 6 clientes que permanecían en la fila de un supermercado, todo lo cual fue tabulado en minutos 2, 1, 3, 4, 5, 4, 2. Respectivamente, calcule la variancia y desviación estándar de la muestra seleccionada. Ahora comenzaremos a resolverlo de la siguiente manera, aplicando la fórmula de aquí. Sería x cuadrado igual a x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4 más x sub 5 más x sub 6, que son los que están aquí, que vendrían a ser los clientes, sobre n. Comenzamos. S al cuadrado igual a x sub 1 sería 2, más x sub 2 sería 1, x sub 3 sería 3, x sub 4 sería 5, x sub 5 sería 4, más x sub 6 sería 2. Sobre 6, porque son el número de clientes que hay. Sumamos. En la calculadora ponemos los siguientes valores. 2 más 1 más 3 más 5 más 4 más 2 igual a 17 sobre 6 dividido por 6 me da 2.83. Eso es aplicando solamente esta parte de aquí y solo el valor de n, pero ahora lo resolveremos aplicando este valor de aquí y el menos 1. Ahora hablaremos de la varianza muestral. Es una medida de la dispersión de los valores de n de una variable respecto a su medida aritmética. Simbólicamente se la identifica como s al cuadrado y se la calcula de la siguiente manera. Sumatoria por x sub 1 menos y igual a menos 1 sobre n menos 1. Y se podrá concluir que la variable será negativa cuando y solo cuando las variables tengan el mismo valor. Ahora que obtenemos esto es debido a que tenemos x sub 1 menos el valor que está aquí. Y así hicimos con cada una de ellas, con x sub 2, x sub 3, sub 4, x sub 5 y x sub 6. Por el número, que son 6,
menos 1, que es según la fórmula. Una vez revisado esto, comenzaremos a resolverlo. Con la calculadora multiplicamos. Multiplicamos esto con el de acá y nos da igual a 0 más 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 el último valor, que es el de aquí, sobre 6 menos 1, 5. Eso es. Resolvemos lo siguiente. Comenzamos a sumar todos los valores. Ahora que obtenemos esto es debido a que tenemos x sub 1 menos el valor que está aquí. Y así hicimos con cada una de ellas, con x sub 2, x sub 3, sub 4, x sub 5 y x sub 6. Por el número, que son 6, menos 1, que es según la fórmula. Una vez revisado esto, comenzaremos a resolverlo. Con la calculadora multiplicamos. Multiplicamos esto con el de acá y nos da igual a 0 más 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 el último valor, que es el de aquí, sobre 6 menos 1, 5. Eso es. Resolvemos lo siguiente. Comenzamos a sumar todos los valores. Sumamos. En la calculadora ponemos los siguientes valores: 2 más 1 más 3 más 5 más 4 más 2 igual a 17 sobre 6 dividido por 6 me da 2.83. Eso es aplicando solamente esta parte de aquí y solo el valor de n. Pero ahora lo resolveremos aplicando este valor de aquí y el menos 1. Mi tema es medidas de tendencia no central, o también conocidas como medidas de dispersión. Estas son medidas o métodos que son utilizados por lo general en situaciones en las cuales necesitamos conocer el valor de la dispersión o variación de un conjunto de datos. Por lo general tenemos el cuartil, el decil y el percentil. El cuartil es cuando la distribución se la divide en 4 partes. El decil es cuando la distribución se la divide en 10 partes. Y el percentil o centil cuando la distribución se la divide en 100 partes. En sí podemos decir que en cualquier forma el cuartil, el decil y el percentil es una forma más extensa de la mediana. Ahora vamos a proceder a hacer un ejercicio. El siguiente ejercicio que nos dice determinar el primer cuartil, el tercer decil y el 55avo percentil de la siguiente tabla de datos. Tenemos esta tabla de datos que nos muestra la edad de diferentes personas. Luego tenemos la cantidad de personas que tienen entre estas dos edades. Y luego tenemos una frecuencia acumulada. ¿Qué quiere decir la frecuencia acumulada? Supongamos, tenemos aquí 8 personas, como no tenemos con quién sumarlo, se lo traslada al siguiente lado exactamente igual.
Luego hacemos la suma con el siguiente dato. 8 más 12 nos daría un total de 20. 20 más 30 nos daría un total de 50. Y así sucesivamente hasta tener 84, que son el total de datos. Que nos tiene que dar lo mismo, obviamente, al sumar esta fila de aquí. Ya, ahora nos pide encontrar el primer cuartil. Trasladamos la fórmula y la ubicamos aquí. Para realizar esta fórmula tenemos que primero saber qué significa cada uno de estos aspectos que nos piden y para eso procedemos a realizarlo. Procedemos a realizar primero kn sobre 4. Ya. Como nos están pidiendo el primer cuartil, ubicamos de la siguiente manera. C1 igual a kn sobre 4. Ya. ¿Qué significa la K? La K significa el variable o el número que nos está dando que busquemos el número de cuartil. Como por ejemplo, aquí nos están pidiendo el primero, se sobreentiende que K va a valer 1. N significa el total de datos, que como dije anteriormente es 84. Y todo esto se lo divide para 4. Nos quedaría un total de 1 por 84 dividido para 4. Esto es un total de 21. Esto se lo conoce como posición. Entonces, como nos dio un resultado de 21, nos ubicamos en la frecuencia acumulada, donde aproximadamente esté el 21. Ponemos un puntito aquí porque esté aproximadamente donde esté. Luego nos pide FI menos 1. ¿Qué significa FI? FI menos 1 significa la frecuencia inferior. La frecuencia inferior, la cual vendría a ser en este caso el número 20. Entonces nos daría un total de 20 menos 1, nos quedaría 19. Ya. Luego nos pide FI. FI en este caso vendría a ser la frecuencia superior, que en este caso sería el número 50. Luego que tenemos lo de aquí, nos vamos a trasladar a esta parte de acá. Entonces nos piden límite. Esta tabla de datos está dividida entre límite inferior y límite superior. Ya. Entonces, si nos piden el límite inferior, nos ubicamos en la frecuencia número 50 y el límite inferior vendría a ser 30. Entonces, límite inferior es igual a 30. Luego nos pide la amplitud. La amplitud es igual a límite inferior menos límite superior, que en este caso sería, si nos ubicamos de nuevo en la frecuencia número 50, sería 30 menos 35, nos daría un total de 5. Y lo mismo sucedería si nos fuéramos a la frecuencia acumulada número 20, que sería lo mismo, 30 menos 25 nos daría un total de 5. Ahora procedemos a reemplazar en la fórmula. Límite inferior tenemos 30 más la amplitud que es 5. Luego, entre paréntesis, tenemos la posición que ya le sacamos y nos da un total de 21. Menos la frecuencia inferior menos 1, que es 19. Sobre la frecuencia superior, que es 50, menos 19 igual. Luego, procedemos a realizar lo que está aquí. Esto lo mantenemos exactamente igual. Y nos quedaría 2 sobre 31. Ya. Luego, procedemos a multiplicar esto y luego a dividirlo. Ya que por lo general primero se resuelve esta parte y esto se lo deja al final. Entonces, esto nos daría un total de 0.32. Luego, 0.32 lo sumamos con 30. Y nos quedaría un total de 30.32. Y es así como obtenemos el primer cuartil. Luego procedemos a sacar el tercer residuo. Hacemos lo mismo.
Luego procedemos a sacar el tercer decil. Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Primero buscamos la posición en la tabla. Entonces, dk es igual a kn sobre 10. Nos están pidiendo encontrar el tercer decil. Entonces quedaría D3 es igual a 3 por el total de datos, que es 84, dividido para 10. Esto nos da un total entonces nos ubicaríamos en la misma posición del ejercicio pasado. Entonces, daría lo mismo, fi menos 1, que sería igual a 20 menos 1, que sería 19. Fi, que significa la frecuencia superior, es 50. Y límite inferior, que como lo dijimos en el ejercicio pasado, es 30. Luego la amplitud, que sería 30 menos 35, que esto nos da un total de 5. Luego procedemos a reemplazar. Sería D3 es igual a límite inferior, que es 30, más la amplitud, que es 5. Luego reemplazamos. La posición sería 25.2 menos 19. Luego tenemos 50 menos 19. Y luego procedemos a resolver normalmente. Ya. Luego procedemos a resolver. Sería D3 es igual a 30 más 5. 6.2 nos da el resultado de la recta y luego sobre 31. Luego esto lo procedemos a multiplicar. 5. Nos da un valor de 1. Entonces, 30 más 1 sería 31. Y así hemos conseguido nuestro tercer decil. Ahora procedemos a encontrar el 55avo percentil. Como hemos hecho anteriormente, buscamos primero la posición. Sería pk igual a kn sobre 100. Nos está pidiendo encontrar el 55avo. Entonces quedaría 55 por 84 sobre 100. Y esto nos da un valor de 46.2, lo cual nos ubica de nuevo en el mismo punto donde hemos hecho anteriormente los demás, lo cual nos daría los mismos valores que la vez pasada. Fi menos 1 es igual a 19. La frecuencia superior es 50. Luego, el límite inferior sería 30 y la amplitud 30 menos 35 nos daría un total de 5. Luego resolvemos y procedemos a poner los valores. Entonces sería un total de 30 más 5 nos da 46.2 menos 19. Y luego 50 menos 19. Bien. Luego procedemos a seguir resolviendo. Nos quedaría 27.2 sobre 31. Luego procedemos a multiplicar. Y nos da un total de 4.38 más 30. Tenemos el total de 34.38. Y así hemos buscado tanto el cuartil, el decil y el percentil de esta tabla de datos.
Muchas gracias. Les voy a hablar sobre las medidas de dispersión, que se calcula por variancia, desviación estándar, coeficiente de variación y desviación media. Primero tenemos la frecuencia que nos da estos valores y todo esto es la sumatoria es de 24. La ponemos aquí. 24. Tenemos que sacar x sub i, y para sacar x sub i son el límite inferior y el límite superior. Sería 0 más 4, 4, y todo eso dividido para 2. 4 sobre 2 es 2. Ahí está. En la segunda columna tenemos 4 más 8. Sería 12. 12 para 2, 6. Nos pide el ejercicio que calculemos la varianza. Ya, y la fórmula sería sigma al cuadrado, elementos de i igual a 1 y k. La frecuencia, todo eso en paréntesis, que sería x sub i menos mu, todo eso elevado al cuadrado, y toda la fórmula elevada sobre n. Ya, ahorita vamos a poner x sub i por la frecuencia, que sería 5 por 2, 10. Bueno, en la segunda columna 7 por 6, 42. Vamos a sacar la marca de clases menos mu. Y como necesitamos mu, aquí está la fórmula. Mu es igual a la sumatoria de marca de clases por la frecuencia, todo eso sobre n. N es igual, aquí en la frecuencia nos tenemos que guiar por la sumatoria. La sumatoria total es 24. Eso sería n. Y para sacar mu sería 216 para 24. Eso es igual a 9. Tuvimos mu, que mu es igual a 9, procedemos a sacar la fórmula, que sería 2 menos 9, que sería menos 7. Siempre tienen que ver el signo. En la segunda columna, 6 menos 9, que sería menos 3. Bueno, y aquí en la siguiente solo tenemos que elevarlo al cuadrado. Sería 7 por 7, y como tiene menos se convertiría en positivo y sería 49. En la segunda 3 por 3, como está negativo y como lo elevamos al cuadrado se hace positivo y sería 9. La mediana es el valor central formado, es el valor central formado en forma creciente y decreciente. La mediana corresponde al valor que deja igual número de valores antes y después de un conjunto de datos agrupados. Según el número de valores existen dos casos. Si se presenta el caso en que el número es impar, nosotros escogemos el que se encuentra en el centro. Un ejemplo, tenemos aquí 4, 7, 7, 2 y 5. Entre estos 5 números, el número central es el 7 y eso sería la mediana. Pero si se presenta el caso de un número par, nosotros tendremos que coger los dos dígitos centrales de la agrupación de datos. Al momento de agrupar estos dos dígitos se los suma y se lo divide para 2. Y lo que salga, eso se lo toma como la mediana. Mediante las medidas de tendencia central, nosotros tenemos moda, mediana y media. La moda nos quiere decir que es el dato que tiene mayor frecuencia en un conjunto de datos. Por ejemplo, tenemos en esta hojita varios números, entre ellos se encuentra 5, 7, 3, 3, 7, 3, 5, 7, 3. Como podemos ver, el número con mayor frecuencia o que se repite es el número 3. Y sencillamente nosotros podemos decir que la moda es el número 3. Media es el resultado de la división de la suma de todos sus valores. Por ejemplo, aquí tenemos 5 dígitos, entonces el número es 5. Esto representando a los números o la cantidad de datos que tenemos en una agrupación. Y para sacar la media nosotros tenemos que sumar estos dígitos. La suma nos da 25. Nosotros tenemos que
sumar y al momento de sumar dividirlo para el número de los dígitos. Ahora, 25 dividido para 5 nos quiere dar 5. Y esa es la media. Gracias.